hablamos de El Salvador, que en 2019 era el país más peligroso del mundo y que después del modelo Bukele de seguridad se ha transformado en el país más seguro del hemisferio occidental. Me parece como el modelo a seguir para mí. A mí me gusta mucho. Cuando habla de lo público, yo es que me emociono, porque dice, no, es que es igual que Milei. Mira, te puede gustar Milei, pero igual no es. O sea, son soluciones radicalmente diferentes. Pone al pueblo en el centro. Y a mí eso, pues bueno, pues me emociona porque soy una persona patriota. Los que dicen que antes, cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo, había una auténtica democracia, ¿democracia de qué? Cuando había el mayor promedio de personas asesinadas al día por 100.000 habitantes. Decía el presidente Nayib Bukele, hay quien dice que encarcelamos a miles, pero la realidad es que liberamos a millones. Cuando yo he estado en el CECOT, que sentí es que todo estaba en orden, porque el mal estaba entre rejas. Cuando yo recorro libremente las calles de El Salvador, lo que yo escucho son palabras de agradecimiento del pueblo, que no tiene por qué mentirme. Se dirigió a los pandilleros ante los medios de comunicación y les dijo, he tenido noticia que ustedes van a vengarse de la gente honesta, ¿no? En esa lucha contra las pandillas que él había declarado. Hagan eso y les juro que sus chicos no comen un arroz. Te juro por Dios que no comen un arroz. Ya veremos cuánto tiempo aguantan sus homeboys allá adentro. Game over. Sobre esto que estás diciendo de las ideologías, también hay que tener en cuenta es que ¿qué es ser liberal en 2025? Claro, es que está habiendo como una reconstrucción de bloques, de movimientos políticos, y este de Bukele a mí me gusta especialmente porque yo me siento muy representado con la evolución y pues lo dice, él es socialista cristiano, o sea, en lo económico es muy intervencionista, pero en lo social es muy conservador. Y yo, la verdad es que me parece como el modelo a seguir para mí. A mí me gusta mucho. Cuando habla de lo público, yo es que me emociono, porque dice, no, es que es igual que Milei. Mira, te puede gustar Milei, pero igual no es. O sea, son soluciones radicalmente diferentes. Y a mí me gusta, incluso para Europa, un modelo inspirado en lo que hace él, que es mucho más solo porque la gente se queda con el CECOT y con otras cosas, es muchísimo más que eso. Que hay que ponerlo en valor, pero es muchísimo más que eso. Pero él pone al pueblo en el centro. Y a mí eso, pues bueno, pues me emociona porque soy una persona patriota y que lo que él hace es recuperar la esencia del pueblo, pues yo creo que es lo que hay que hacer en cualquier sitio. Y me gusta Bukele porque en casi todos los países la reacción viene de la derecha. Le Pen, Meloni, Orbán, es como que la reacción viene siempre de la derecha, Trump, a lo que hay. Y precisamente Bukele es justo todo lo contrario en ese sentido. Y me gusta lo que está haciendo y ese reordenamiento que está llevando a mucha gente. El presidente Nayib Bukele ha salido de la caja por completo. O sea, es imposible constreñirle a una etiqueta concreta, sea de derechas, de centro, de izquierdas, porque ha reventado la caja y además a nivel mundial. Y la fuerza del presidente Nayib Bukele no radica en su discurso, teniendo discursos inspiradores como pocos he escuchado. Radica en sus hechos, porque, y esto es algo que nos sorprende mucho, en España en particular, lo que ha prometido lo ha cumplido. Por eso su fuerza radica en los hechos. Es prácticamente de los pocos que han hecho eso. Es que, ¿dónde tenemos eso en España, Roberto? Yo lo admiro profundamente. Es algo extraordinario. Y como bien dices, anteponiendo como única prioridad primero a su pueblo. Nadie puede poner en duda que la única preocupación del presidente Nayib Bukele es devolverle la esperanza a un pueblo salvadoreño que no tenía futuro y que tenía un presente absolutamente secuestrado. Que lo comparen con Honduras, que tiene una situación parecida. Mira cómo o está. Nicaragua, efectivamente. Pero es que hablamos de El Salvador, que en 2019 era el país más peligroso del mundo y que después del modelo Bukele de seguridad se ha transformado en el país más seguro del hemisferio occidental. Pero es que el presidente Nayib Bukele tiene algo, y yo siempre que doy conferencias especialmente a nuestros jóvenes, intento explicarles la importancia de ponerlo como meta. El presidente Nayib Bukele sueña a lo grande y no tiene miedo a fracasar. Se atreve a fracasar. Ahora el siguiente sueño que se ha propuesto ha sido convertir a El Salvador en el país más seguro del mundo. Y como me decía el ministro de Seguridad Villatoro, un tipazo, con un mérito extraordinario. Para combatir el crimen, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, no ha convertido al Estado en un criminal. Porque combatir el crimen siendo el Estado un criminal es muy sencillo, porque tienes toda la fuerza del Estado, todo el aparato del Estado. Pero hacerlo como lo está haciendo El Salvador, que es respetando absolutamente los derechos humanos y con la ley en la mano,
a través de un estado de excepción que ha demostrado que era el instrumento necesario para poder declarar y ganar la guerra contra las pandillas. Esa es la dificultad, Roberto. Y es algo que además yo puedo atestiguar en primera persona porque he tenido el honor de ser la primera española que ha visitado el CECOT. Sin ánimo de, luego te preguntaré por eso, sin ánimo de controversia con esto, yo veo mucha argumentación de ONGs, de partidos, de no, es que el autoritarismo. Yo te voy a ser sincero, no he podido ir todavía a El Salvador y quiero ir. Si tengo que elegir entre que haya orden y autoridad y justicia social y que haya libertad para que los pandilleros roben, claro, porque estamos comparando la libertad, contrastando la mayoría de los derechos del pueblo con el de unos delincuentes. Si a esos delincuentes en un momento dado hay que apretarles las tuercas y tiene que haber un estado de excepción y determinadas cosas, a mí me parece bien. O sea, quiero decir, a mí la violencia me parece un instrumento, creo que el Estado es el que la tiene que usar para conseguir los objetivos que se fijen como pueblo, y si en El Salvador tienen que apretar porque es que ha sido literalmente una guerra, pues yo estaría con él. Si fuera Salvador, bueno, estoy con él desde aquí, pero si estuviera allí estaría con él. ¿Por qué? Porque es que no hay futuro si no. Fíjate, decía el presidente Nayib Bukele. O sea, me da igual que hubiera algún pequeño déficit durante un tiempo, es por el bien colectivo, no me importa. Pero es que además no hay déficit democrático. Es que los que dicen que antes, cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo, había una auténtica democracia, ¿democracia de qué? Cuando había el mayor promedio de personas asesinadas al día por 100.000 habitantes. Decía el presidente Nayib Bukele, hay quien dice que encarcelamos a miles, pero la realidad es que liberamos a millones. Y esa es la realidad que te explica, mira, Roberto, a mí, yo no soy no soy una mujer ni una política de élites, porque no es mi ambiente natural. De hecho, donde me he sentido más cómoda siempre es en los denominados cinturones rojos, es donde más cariño recibo, donde me he sentido más aceptada cuando he dado mítines. Y siempre que tengo oportunidad, con quien yo estoy es con el pueblo y a quien escucho. Y esto lo hago en España y en Iberoamérica, ahora que tengo el privilegio de poder estar muy próxima no solamente a El Salvador, sino a otros países en materia de seguridad, especialmente República Dominicana y Panamá. Cuando yo recorro libremente las calles de El Salvador, lo que yo escucho son palabras de agradecimiento del pueblo, que no tiene por qué mentirme, porque no hay cámaras, porque no hay, si es que fuera el caso, posibilidad de que alguien les pueda señalar. Estamos a solas. Y lo que veo es gente humilde que por primera vez no siente que sus hijas van a ser violadas por los pandilleros, que su humilde comercio va a ser extorsionado, porque la extorsión era también algo extraordinario por parte de los pandilleros, y que agradecen profundamente al presidente Nayib Bukele que les haya devuelto la auténtica libertad. Cuando yo he estado en el CECOT, que fue una experiencia extraordinaria, yo me puse delante de los pandilleros encarcelados y lo que sentí es que todo estaba en orden, porque el mal, que es a lo que yo miré a los ojos, estaba entre rejas, y la ley y el orden, que estábamos detrás de las rejas, con todos los agentes antidisturbios, y yo misma, habíamos conseguido dominar el caos, que es lo que hacen nuestros perros pastores. ¿Cómo es el CECOT? Bueno, yo he visto imágenes de reportajes, es gigantesco, ¿verdad? Es autoridad. No, pero digo de extensión, que es una cosa... Es muy amplio, tiene una cabida para 40.000 presos, se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado. De hecho, se acaban de recibir los primeros deportados desde Estados Unidos, porque el presidente Trump, y yo en este punto quiero afirmar, que no es incompatible defender las cosas buenas que está haciendo Trump, especialmente la lucha que ha declarado además efectiva contra la ideología woke, y al propio tiempo criticar las políticas que está o pueda implementar desde Estados Unidos que no consideremos que sean correctas, especialmente cuando confronta con los intereses patrios nacionales españoles. Que hay gente que dice a todo que sí, eso lo estamos viendo también. Como en materia de aranceles. O sea, ¿por qué voy a tener que aceptar todo y no criticar lo que algo, como son los aranceles, recíprocos que no son recíprocas, que acaba de anunciar, perjudica claramente, especialmente al sector primario? Defender a España. Efectivamente. Pero es cierto que Trump ha señalado públicamente que el presidente Nayib Bukele es su principal aliado en Iberoamérica y en una gran alianza de las naciones contra el crimen, que es algo que ha soñado el presidente Nayib Bukele y que se está construyendo con base en El Salvador. Uno de esos frutos de la gran alianza de las naciones contra el crimen ha sido un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para que aquellos terroristas que no son aceptados por sus países de origen,
particularmente Venezuela, sean deportados desde Estados Unidos y cumplan su prisión en el CECOT. Tuvimos una primera tanda de 238 terroristas, una segunda tanda de 17, especialmente del Tren de Aragua, venezolano, 17 terroristas que ya están alojados en el CECOT, donde a diferencia de España, los presos tienen claro que no van a un hotel de 5 estrellas penitenciario. Se respetan todos los derechos humanos, reitero, lo he podido ver en primera persona, pero lo que no tienen son prostitutas, teléfonos móviles, dinero, piscinas climatizadas, drogas. No, allí se respira ley y orden. Fue impresionante la extensión, que es por lo que me preguntas, pero también los medios con los que cuentan las fuerzas del orden y los funcionarios penitenciarios. Extraordinarios los medios. Yo sentí envidia sana por lo que conozco al colectivo de funcionarios de prisiones, por lo que conozco a nuestras fuerzas del orden. Tú lo sabes perfectamente, la falta de medios con la que se enfrentan al crimen, van con una mano atada a la espalda cuando tienen que tener intervenciones. Mira, aprovecho en este punto para trasladar todo mi cariño y apoyo, los he mencionado antes, a nuestros belchas, a nuestra Policía Autonómica Vasca, la Ertzaina y agentes de la Ertzaina de Protección Ciudadana, porque han tenido hace 2 días una intervención complicada en Bilbao, en un desalojo de unos marranos, una intervención complicada que dio lugar a que 4 agentes de la Ertzaina resultaran heridos, y resulta que unos de los que estaban causando disturbios, con graves enfrentamientos a los agentes de la Ertzaina, pues ha perdido un testículo. Y ahora lo que se ha hecho es abrir una investigación contra los agentes de la Ertzaina intervinientes. Pues si no quiere perder el otro, ya sabe dónde no tiene que meterse. Es lo que yo le diría. No, a ocupar y a agredir a nuestros agentes, a nuestras fuerzas del orden. Sobre las cárceles, yo me impresiona bastante porque, claro, hay mucho orden allí en el CECOT, pero yo veo las cárceles de otros países y la cárcel es de ellos. O sea, mueven los negocios, tienen sus armas. Claro, allí no tienen nada, no tienen ni un lapicero, ¿no? Mira, de las primeras medidas, cuando el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019 y declara la guerra contra las pandillas, de las primeras medidas que adoptó fue el impedir la conexión telefónica, la señal telefónica con el CECOT. Y ha sido una medida fundamental. Hubo un fin de semana trágico en ese momento inicial de lucha contra las pandillas, donde fueron casi 50 personas asesinadas en una población de 6 millones de habitantes en El Salvador. Y de los discursos más inspiradores que he escuchado del presidente Nayib Bukele fue cuando se dirigió con profunda valentía y determinación política, porque de esto se trata en materia de seguridad, de encontrar un político que esté dispuesto a asumir el coste político que significa proteger al pueblo, efectivamente, sobre todo al principio. Se dirigió a los pandilleros ante los medios de comunicación y les dijo: he tenido noticia que ustedes van a vengarse de la gente honesta, ¿no?, en esa lucha contra las pandillas que él había declarado. Hagan eso y les juro que sus chicos no comen un arroz en prisión. Ya veremos cuánto tiempo aguantan sus homeboys allá dentro. Game over. Que hay muchos jefes ahí dentro. Game over, exactamente. No solo soldados. Con El Salvador y con Bukele, claro, es curioso que allí tenga el apoyo que tiene. Y, por ejemplo, tú llegas aquí a los partidos de España, claro, desde el PSOE a Sumar, Podemos, Bildu, todos esos, violento, autoritario, represivo, y apoyan al frente, bueno, que era como la guerrilla antigua, exacto, donde venía Bukele, de hecho. Pero claro, la derecha, y eso incluye a Vox, porque ahora vas por libre y puedes decir esto, pero yo no sé si hubieras podido defender a Bukele estando ahí, porque Vox, por ejemplo, a su Viva Vox, invitó al partido de la derecha, que claro, que son los dos partidos como el PSOE y el PP de aquí, que habían arruinado el país, y están con ellos, no están con Bukele. Porque Bukele, claro, es muy rojo para ellos. Fíjate, te he comentado antes que yo conozco al presidente Nayib Bukele al inicio de la pandemia a través de un discurso muy social, con mucha conciencia social. Sí, igual dices, a mí también, yo me lo vi, me gusta. En aquel momento los pueblos sufrían a nivel mundial porque hacíamos frente a una epidemia que no entendía de fronteras. Yo me hice eco en mis redes sociales en aquel momento, que estaba en Vox como portavoz de ese discurso del presidente Nayib Bukele. Recibí una llamada de mi mando dentro de Vox para pedirme que borrara la publicación, y lo hice disciplinadamente, como no puede ser de otra manera. No quiero en este punto romper puentes, porque tengo la esperanza
Yo sé que estoy en el lado correcto, situándome al lado del presidente Nayib Bukele. Y tengo la esperanza que cada vez más políticos en España, incluido Vox, incluido Partido Popular, quién sabe, incluido hasta algún partido de izquierdas, irán sumándose a este apoyo al presidente Nayib Bukele y al pueblo de El Salvador. Por eso no quiero romper puentes y no voy a hacer sangre. No creo tanto, fíjate Roberto, perdona que te corrija, no creo que la falta de apoyo por parte de Vox al presidente Nayib Bukele se deba a que lo consideren que es de izquierdas, porque no es así. ¿No es por ese motivo, tú crees? No. ¿Y por qué motivo crees que es? Bueno, no contestes si no quieres, no pasa nada. Creo que están a la expectativa. ¿Sí? Bueno, te digo creo cuando sé. Están a la expectativa de ver cómo evoluciona El Salvador. Pero te reitero, en mi esperanza está que más pronto que tarde veamos, quién sabe, incluso una visita de Santiago Abascal a El Salvador, una visita de Feijóo a El Salvador, y en ese momento te puedo asegurar que yo seré muy feliz. Yo es que hasta te voy a hablar de la izquierda, no de la derecha. Yo, por ejemplo, me pongo a mirar regímenes de allí, ¿no? De otros modelos distintos al de Bukele. Y yo veo Nicaragua, por ejemplo, y digo, es que está destruido el país. O sea, yo lo siento, pero ese no puede ser un modelo de futuro. Veo Venezuela, que tienen, no la mitad, pero tienen a millones de personas, millones de personas fuera. No puede ser el modelo. O sea, en el momento pues te puedes querer a Chávez, yo lo puedo entender al principio, a mí tampoco me gusta Chávez, pero lo de ahora no puede ser un modelo de futuro. Tú no puedes decir lo que quiero para España, como he oído yo a gente, es algo soberanista como Venezuela. Y yo, pues pregúntaselo a los chinos o a los rusos, a ver qué soberanía hay en Venezuela. Y siguen obcecados con eso, como Iglesias, por ejemplo, ¿no? Es que Venezuela... Y luego no se sabía ni 5 ciudades de Venezuela. Que encima son casi todos nombres de ciudades españolas. Te puedes decir ciudades. Aciertas alguna. Sí. Y con que sepas Maracaibo, Caracas y poco más, ya enseguida son ciudades de España. Y siguen apoyando eso. Yo lo veo como suicida. O sea, no ha funcionado. Habrá que resetearlo, ¿no? Digo yo.